Bueno, hay momentos en la historia que creemos conocer al dedillo, ¿verdad? Pero a veces, cuando te acercas y rascas un poco la superficie, la cosa cambia y surgen detalles que son una auténtica locura. El objetivo de este análisis de hoy es desentrañar la verdadera historia del viaje de 1492. Así que, dejando a un lado las leyendas y los cuentos románticos, vamos a ir al grano y a centrarnos estrictamente en los hechos documentados. ¿Y qué pasó realmente en ese primer viaje de Colón? Esa es la gran pregunta. Atrás quedó el mito del descubridor solitario. Toca examinar los preparativos reales, las herramientas que literalmente salvaron la misión, los colosales errores geográficos y, por supuesto, los desenlaces violentos de los que casi no se habla. Para hacernos una idea de la magnitud de esta aventura transoceánica, vamos a fijarnos en las inmensas rutas trazadas hacia las Indias Occidentales. Pero hoy la atención se centra exclusivamente en ese primerísimo e incierto trayecto. Hablamos de recorrer el camino desde los puertos de salida en la península ibérica hasta esos territorios completamente desconocidos que aguardaban al otro lado del Atlántico. A ver, todo gran viaje tiene sus complicaciones, pero resulta casi irónico que una empresa hoy tan famosa casi no arranca por falta de voluntarios. Al principio costó horrores encontrar marinos dispuestos a embarcarse en lo que muchos consideraban un suicidio en toda regla. Todos estos tensos esfuerzos de reclutamiento tuvieron lugar en el puerto fluvial de Palos de Moguer, estratégicamente situado a orillas del río Tinto. Entonces, ¿cómo montas una expedición de este calibre cuando casi nadie quiere ir? Pues aquí es donde la historia da un giro gracias a los contactos. La intervención de los hermanos Pinzón, que eran navegantes súper expertos y respetados, fue la salvación absoluta del proyecto. Con su influencia, se armó la flota. La Santa María, que era la nave capitana, o nao, donde iba el almirante, y dos carabelas, la Pinta y la Niña. Bajo el mando de Vicente Yáñez y Martín Alonso Pinzón, lograron reunir a unos 100 hombres listos para jugársela. Claro que, antes de zarpar, había un problema monumental. ¿Cómo haces para no perderte en el inmenso océano? Pues aquí entra en escena un héroe silencioso pero indispensable: la brújula. Este inventazo chino, muy usado por los navegantes de los siglos XV y XVI, fue vital. Les permitía tener el norte identificado de forma constante y mantener a la flota perfectamente orientada mientras se adentraban en mar abierto. Y haciendo equipo con la brújula, había otra virguería tecnológica igual de crítica: el astrolabio. Esta herramienta, bastante compleja, la usaban los grandes navegantes del siglo XVI para medir la latitud con mucha precisión. Fue justo la combinación de estos dos instrumentos lo que dio a la tripulación la confianza matemática, por así decirlo, para atreverse con una travesía transoceánica sin precedentes. Vamos a repasar rápido los hitos de esta aventura entre 1492 y 1493. Todo arranca con la tensa salida de España el 3 de agosto. De ahí pasamos al monumental 12 de octubre, con el avistamiento de tierra. Pero ojo, que ese inmenso triunfo inicial se convierte en un desastre total el mismísimo día de Navidad, para terminar con un regreso agridulce el 15 de marzo. Paremos un segundo en ese instante que lo cambió todo, el 12 de octubre. Fue la tripulación de la Pinta la que por fin gritó «¡Tierra!». En ese momento de película, Colón, vestido de punta en blanco con su uniforme de almirante, bajó a una playa desconocida para tomar posesión oficial de la isla Guanajaní. Él la bautizó como San Salvador, un lugar que, como sabemos, pertenece a las Bahamas. Ahora, lo que resulta verdaderamente fascinante es la inmensa brecha entre la expectativa y la realidad. La misión buscaba cruzar el océano con un objetivo clarísimo: encontrar las ciudades románticas de Zipango y las incalculables riquezas de la India. Pero la realidad geográfica dictaba algo completamente distinto. Estaban navegando por las Bahamas, descubrieron la actual Cuba, que llamaron Juana, y llegaron a Haití, a la que bautizaron como la Española, pensando que era el lugar ideal para comerciar. Y fíjate si fue colosal el error geográfico que provocó una confusión lingüística que llega intacta hasta hoy. Al estar totalmente convencidos de haber llegado al continente de la India, cometieron el error histórico de llamar indios a los nativos de estos archipiélagos. Una equivocación monumental en los mapas que terminó volviéndose una etiqueta permanente en la historia. Pero bueno, la euforia del descubrimiento y la exploración pacífica duró más bien poco. A partir de aquí, el relato da un giro sumamente oscuro. Pasamos abruptamente de la celebración a un conflicto abierto y una tragedia inminente en la isla de Haití, en la Española. Todo se fue al traste el 25 de diciembre, cuando un desastre de navegación forzó un cambio de planes brutal. La imponente Santa María encalló irremediablemente en la costa. Sin manera de reparar el barco, la tripulación tuvo que usar los restos de madera para sobrevivir, fundando así la primera colonia europea en América, el Fuerte de la Natividad,
Toda la tripulación de la nave se tuvo que quedar allí, bajo el mando de Francisco Roldán, en una tierra totalmente desconocida. La situación en esta precaria colonia se vino abajo a un ritmo alarmante. Impulsados por la frustración y la codicia al no encontrar el oro esperado, los españoles que se quedaron en el fuerte empezaron a maltratar físicamente a la población indígena, y como resultado directo de estos abusos, los indígenas desataron una feroz rebelión que culminó literalmente con la destrucción total y absoluta del fuerte. El saldo de este enfrentamiento fue letal. Casi todos los españoles del fuerte perdieron la vida a manos de los indígenas durante el levantamiento. Solo Francisco Roldán y 2 de sus hombres lograron sobrevivir. Cuando Colón regresó, estos 3 únicos supervivientes le relataron su versión de la pesadilla, afirmando que los nativos clamaban ser caníbales y que se habían comido a los caídos. A esto se sumaron otros informes de la época que afirmaban que los caribes en Borinquen, el actual Puerto Rico, también practicaban el canibalismo. Tras escuchar estas historias tan espantosas y sobrevivir a adversidades extremas, lo que quedaba de la expedición emprendió el viaje de vuelta. Cristóbal Colón regresó al puerto de Palos de Moguer el 15 de marzo de 1493. De las 3 naves que habían partido llenas de expectativas, solo regresaron 2 carabelas. La nave capitana y gran parte de la tripulación habían quedado atrás, consumidas por una historia de caos y destrucción. En definitiva, el primer viaje fue innegablemente un exitazo de la navegación. Cruzar el océano confiando solo en astrolabios y brújulas fue una proeza brutal. Pero su desenlace en tierra firme estuvo marcado por la violencia y el caos. Así que la pregunta queda en el aire. ¿Fue simplemente una exploración triunfal? ¿O más bien el comienzo trágico de una historia mucho más oscura? Es una de esas dualidades que nos invitan a cuestionar el pasado. Ha sido un verdadero placer diseccionar esta parte de la historia y descubrir todo lo que hay más allá del mito.